Muy buenas tardes a todos y a todas, gracias por la espera. Estábamos con la pauta de la línea 2, muy importante para la ciudadanía. Yo quiero partir señalando algo que es de utilidad pública, ¿no? Sobre todo pensando en las y los estudiantes que están rindiendo la prueba de acceso a la educación superior, porque son más de 280.000 estudiantes que hoy la están rindiendo. Esto es algo que obviamente involucra a miles de familias, no son solamente las y los estudiantes que están evaluando y están hoy día rindiendo una prueba definitiva para poder ingresar a la educación superior, sino que también son muchas familias trabajadoras que ven con esperanza, ¿cierto?, que a través de sus hijos se puedan mejorar sus perspectivas de futuro y su calidad de vida. Yo quiero recordar a propósito de esto que el proceso además de postulación a ayudas estudiantiles ya se cerró y que efectivamente va a haber otro proceso, ¿no? Va a haber una segunda instancia para poder tener este proceso de postulación a distintos beneficios económicos, financieros para cursar las carreras de educación superior, que no son solamente las carreras universitarias, sino que también las carreras técnicas. En la postulación de este año del FUAS fueron 487.271 postulaciones que se hicieron a través del formulario único de acreditación socioeconómica. Estamos hablando de 20.000 postulaciones más que en el proceso anterior. Y como lo señalaba además, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo del 2004 va a haber un segundo periodo de postulación. Así que aquellos que no alcanzaron a postular a este FUAS podrán hacerlo en el próximo periodo, insisto, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo del 2024. Cualquier detalle más de mayor información está en el portal beneficiosestudiantiles.cl. Bueno, pasando a la agenda, como habrán podido ver, hoy día como gobierno inauguramos la extensión de la línea 2 del metro. Estamos haciendo justicia con aquellas comunas que no contaban con el acceso red al metro de Santiago. Estamos hablando particularmente de San Bernardo y El Bosque. Esta extensión implica 4 estaciones de metro, implica significativamente mejorar la calidad y la dignidad de las familias de esos sectores. Estamos hablando de 600.000 personas, estamos hablando de una reducción de tiempos de traslado de 40 a 27 minutos en promedio, y esto efectivamente implica dignidad. Y aprovechamos de reforzar el llamado que ha hecho el presidente durante el día de hoy, porque esto ha sido una política de Estado. Esto ha dependido, obviamente, de quienes elaboraron el proyecto y establecieron las primeras financiaciones, y luego, obviamente, también nos tocó a nosotros reforzar todo aquello para permitir la inauguración de esta extensión de la línea 2 y dejar de tener excluidas las comunas de El Bosque y San Bernardo del Metro de Santiago. Pero el llamado principal es a cuidar lo que nos da dignidad. El Metro de Santiago es un metro moderno, seguro y confiable. Ya veíamos el reconocimiento que hacían los deportistas panamericanos y parapanamericanos de nuestro metro. El metro de la ciudad de Santiago es un metro de alto estándar, es un metro que nos debe llenar de orgullo, es un metro que nos da dignidad. Cada vez que se usa el Metro de Santiago hay un poco más de dignidad, no solamente por su infraestructura, sino también porque nos permite acortar, ¿cierto?, los tiempos de traslado y tener más tiempo libre para estar en familia, para descansar, para estar con la comunidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si es que el metro nos da dignidad, si es que estas obras públicas nos dan dignidad, son obras que hay que cuidar, porque la dignidad se cuida. Pero nuestro gobierno no solamente está avanzando en esto para tener un Estado más presente que mejore la conectividad de nuestros compatriotas, sino que también a través de las iniciativas en seguridad y en obras públicas en general. Y yo quiero destacar 2 cosas, al menos, ¿no? Uno, durante este gobierno pusimos fin a la concursabilidad por parte de los municipios para el Fondo Nacional de Seguridad. Estos fondos antes se concursaban por parte de los municipios, ¿sí? Tenían que competir para acceder a fondos del Estado central para financiar sus políticas o sus medidas de seguridad en las comunas, en los barrios. Al eliminar esta concursabilidad y acompañarla de más recursos, estamos cubriendo a más municipios con financiación para poder desarrollar sus proyectos de seguridad. Aumentamos un 65% el número de comunas beneficiadas, es decir, pasamos de 59 municipios a recibir recursos de ese fondo, del nivel central del gobierno, a 233 comunas. Es decir, es que estamos hablando de 174 municipios más en Chile que están recibiendo recursos del nivel central a través de los municipios para enfrentar los problemas de la delincuencia y la sensación de inseguridad. Y además porque, evidentemente, no solo se amplió en cantidad de comunas
este fondo, sino que también ampliamos el número la cantidad de recursos a disposición para este fondo. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho, para poder erradicar la delincuencia y el narcotráfico de nuestras comunidades y nuestras poblaciones, el Estado tiene que estar mejor preparado, más presente, y el Estado no es solamente el gobierno a nivel central, sino que también son los municipios y son las distintas instituciones públicas. Pero también cuando hablamos de que el Estado tiene que ser un Estado más presente, también hablamos de la región y la descentralización. Y en eso quisiéramos destacar lo que acaba de hacer el presidente de la República en la región de Magallanes y la Antártica chilena, porque en conjunto con el gobernador de esta región se anunció una inversión de 390.000 millones de pesos para los próximos 4 años en la región. Estamos hablando en el programa de obras que conectan y dignifican Magallanes hacia el futuro, estamos hablando de 60 proyectos de obras públicas de distinto tipo, que van no solamente a reactivar la economía de una región austral como la región de Magallanes y la Antártica chilena, sino que también va a permitir generar mayor empleo y permitirnos un desarrollo más sostenible, porque es una región altamente importante para el proyecto de desarrollo sostenible de nuestro país. Pero para terminar con este tema del Estado más presente, yo quiero destacar lo operativo, porque esto no solamente ha tenido que ver con proyectos de ley que hemos sacado, es decir, con la iniciativa legislativa, no solamente ha tenido que ver con mayores recursos para que haya más municipios, más regiones, sino que también ha tenido que ver con los operativos y el despliegue de nuestras policías en el marco de un Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Y solo la semana pasada tuvimos 700 detenciones, tuvimos 2 toneladas de drogas que se incautaron, tuvimos 78 vehículos incautados, y 26 armas incautadas, además de 63 municiones incautadas por parte del despliegue operativo. Esto es pura y dura gestión. Esto es solamente gestión de nuestras policías en coordinación, obviamente, con el Ministerio del Interior y las instituciones que están a cargo de las investigaciones de la delincuencia y del crimen organizado. Esto refuerza una agenda de seguridad que se ha abocado no solamente a la parte legislativa, a la parte de inversión en recursos concretos, sino que también a la parte operativa que tiene que estar en constante mejora. En otros temas, nosotros obviamente quisiéramos, ayer ya se hacía esto que es muy importante, destacar y reconocer el desempeño de nuestros jugadores para Panamericanos. Estamos hablando de que pasamos un récord, o sea, cumplimos un récord en medallas, 51 medallas, 16 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce, y queremos hacerle además un reconocimiento, además del cierre de los Juegos Panamericanos, vamos a hacer un reconocimiento, así como lo hicimos con los deportistas de alto rendimiento de los Juegos Panamericanos, también lo haremos con los Panamericanos aquí en La Moneda, recibiéndolos para que también la ciudadanía pueda acercarse a la Plaza de la Constitución y darle un fuerte aplauso cariñoso, de valoración, de estima y obviamente de mucha fuerza para todo lo que viene. Esto va a ser el día de mañana, martes, a las 11 de la mañana, así que esperamos a todos y todas que también se puedan acercar a la Plaza de la Constitución para celebrar y reconocer a nuestros deportistas paralímpicos. Ahora, con esto no se acaba el deporte en nuestro país. La infraestructura que tenemos deportiva es de alto nivel, lo habrán podido ver quienes asistieron a estos Juegos, y vamos a seguir usándola intensamente para seguir fomentando el deporte en general y, por cierto, acompañando en los entrenamientos a los jugadores de alto rendimiento. Esta semana, por último, va a ser una semana tanto en la agenda presidencial como en la agenda de gobierno, principalmente centrada, además de sacar la ley de presupuesto, que esperamos que se despache hoy día, sino mañana más tardar, del Congreso Nacional, va a estar principalmente centrada en seguridad y en la agenda económica, porque además tenemos ya mañana una actividad importante para las pymes, bueno, micro, pequeñas y medianas empresas, donde va a estar liderando nuestro ministro de Economía, pero también porque vamos a tener, por ejemplo, la visita de la ministra del Interior en la región de Arica, con una agenda también muy centrada en descentralización y en seguridad, y también la agenda, evidentemente, presidencial, y además de lo que hemos visto en el despliegue de transportes, agricultura, desarrollo social, así que ahí tenemos una agenda de gobierno principalmente centrada en esas 2 áreas, pero con un enfoque social de medidas concretas y avances para nuestro país. Ahora sí, terminé. Preguntas.
¿Cómo está, ministra? Preguntarle respecto al tema migratorio, este grupo minoritario que tenían orden de expulsión administrativa, que estaban detenidos en cuarteles de la Policía de Investigaciones, ¿ya fueron expulsados vía vuelo comercial? ¿Todavía faltan personas por expulsar o fueron liberados y ya se cumplió el plazo? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle respecto a la posición del director de Migraciones, Luis Taller. Por ejemplo, el día de hoy la UDI se suma a la petición de RN de pedir su renuncia. Dicen desde la UDI que no puede haber un director de migración que en la previa del cargo defendió la migración irregular. ¿Qué se responde a eso? A ver, sobre lo primero, a través de nuestra Cancillería le hemos transmitido como gobierno con mucha fuerza al canciller venezolano lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones. Las expulsiones judiciales se han ido concretando, ¿no? Pero en las administrativas es donde tenemos que poner mucho más pie en el acelerador a propósito de la necesidad de ordenar la casa, ¿no? En términos migratorios. Y por eso el contacto ha sido permanente, siguen en contacto y se siguen haciendo las gestiones. Y en eso se han comprometido, obviamente, para poder reprogramar lo antes posible el vuelo que se suspendió por distintas razones de parte del gobierno venezolano. Nosotros, como lo dijimos todos, y aquí no hay una interpretación distinta o una declaración distinta, nuestro gobierno cumplió con todos los requisitos para poder proceder con esa expulsión de carácter administrativa, y hubo obviamente una dificultad que no vale la pena entrar en detalle por parte del otro gobierno, y por lo tanto hemos insistido en toda la gestión y las comunicaciones diplomáticas para poder reagendar aquello por el interés que existe en nuestro país, la necesidad de poder concretarlas, atendiendo no solo a la cuestión migratoria propiamente tal, sino que también atendiendo a la agenda de seguridad, que es nuestro principal foco. Respecto a las críticas, lo hemos dicho en anteriores momentos, lamentablemente hay un sector, no todo, de la oposición que ve como única solución el descabezamiento de autoridades, en vez de colaborar y contribuir a que la agenda de seguridad y la agenda migratoria avance sustantivamente y de manera eficaz. Y en ese sentido, al menos lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es seguir trabajando intensamente para que la agenda de seguridad avance y para que en este caso de las expulsiones se sigan materializando. Y para eso requerimos a nuestros equipos trabajando intensamente y también requerimos mantener las relaciones diplomáticas con nuestro país vecino, porque nos necesitamos mutuamente para poder ordenar la situación migratoria de los distintos países, y particularmente de Venezuela y Chile. Sí, la pregunta respecto a este grupo de personas que estaban detenidas en cuarteles de la PDI con orden de expulsión administrativa. Sabemos que es minoritario, pero ¿qué pasó? ¿Fueron liberados? ¿Se cumplió el plazo? ¿Fueron liberados o fueron expulsados vía vuelo comercial? Las expulsiones administrativas, como le digo, están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible. ¿Todavía no salen? ¿Se cumplió el plazo? ¿Todavía no salen? Efectivamente. Es que hoy día el subsecretario Manuel Monsalve dijo que sí habían salido del país, que habían sido expulsados vía vuelo comercial. Las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas. O sea, estas personas que estaban en cuarteles de la PDI fueron liberados. Como le digo, estamos trabajando intensamente para que estas expulsiones se puedan materializar cuanto antes y para eso se está en conversación a través de Cancillería con la Cancillería venezolana. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por esta situación en la que el senador Pedro Araya ha planteado una moción que busca sancionar con penas de cárcel a infractores de ley a partir de los 16 años. Lo plantea como una medida necesaria en base a la crisis de seguridad que se ha agudizado en el país. ¿El gobierno se allana a apoyar este proyecto o debatir, entrar en un debate para avanzar en una iniciativa de esa línea? De lo contrario, preguntarle si ve que esto puede abrir un flanco para el Ejecutivo en medio de las presiones que ha ejercido el Congreso precisamente para ir robusteciendo la agenda de seguridad. Evidentemente, la presencia de delitos o infracciones a la ley por parte de adolescentes es una realidad en nuestro país y por lo tanto ha sido parte de las preocupaciones no solamente de nuestro gobierno, sino que también del debate que se ha dado en el Congreso en varias oportunidades. Porque efectivamente lo que tenemos que lograr hacer es poder atacar la delincuencia lo antes posible. Y cuando vemos que hay adolescentes o incluso menores que están iniciando un camino delictual, tenemos que lograr atenderlos rápidamente. Y eso ha sido un tema no menor
y además ha sido un tema muy complejo de abordar, dado las garantías, evidentemente, que hay que tener cuando se trata de niños, niñas que son menores de edad. Pero ese tema nosotros lo abordamos y hoy día estamos implementando una política pública que se resolvió en el Congreso Nacional de manera transversal. Ustedes recordarán cuando debatimos la necesidad de terminar con el Sename y crear 2 servicios distintos. Uno que está hoy día a cargo de Mejor Niñez, que es para los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, que han tenido abandono, abusos, etc. Y otro que es el Servicio de Reinserción Juvenil, que está a cargo del Ministerio de Justicia. Y ahí están siendo atendidos de alguna manera todos los infractores de ley, todos los niños, adolescentes que han cometido delitos. Y ellos están en un servicio especializado que está en pleno proceso de implementación. Por lo tanto, más allá del proyecto de ley, que cualquier proyecto de ley es discutible, ¿no? Porque de eso se trata las mociones parlamentarias que ingresan al Congreso, se debate, se tienen distintas miradas, se estudian, etcétera. Pero lo que yo quiero transmitir con esto es que no es que el Estado de Chile y sus instituciones no hayan abordado este tema y esta preocupación, porque se abordó intensamente en un momento, costó mucho sacar ese proyecto, pero se logró un consenso más o menos amplio y que hoy día dio un resultado de una ley que está en pleno proceso de implementación para que aquellos jóvenes o adolescentes de 16 años que han cometido delitos no estén sin ningún tipo de condena o de cumplimiento de pena, porque hoy día lo están cumpliendo en los servicios de reinserción juvenil, o al menos deberían estar, eso parte obviamente de la posibilidad de que la justicia pueda detenerlos y pueda procesar esas situaciones. Pero hay un servicio especializado para aquellos adolescentes o jóvenes infractores de ley. El gobierno no apoya la moción, entonces, porque es súper claro lo que... Es que no, lo que pasa es que más de apoyarlo no, son ideas que tienen que materializarse en el Parlamento con proyectos que se estudian, donde el gobierno ahí puede evaluar si apoyarlo o no, sin perjuicio de que todo proyecto que se presenta en el Congreso, si está en el marco de las facultades de la ley, los parlamentarios pueden cursar en el debate legislativo. Lo que quiero es, insisto, o sea, esto no es que sea un tema no abordado, no es que esté en el aire, ni que nadie se le haya ocurrido antes ver qué hacer con los jóvenes de 16 años que cometen delitos, ¿no? Que son infractores de ley. Eso se ha abordado, hay una respuesta de Estado, hay una respuesta institucional que hoy día está en pleno proceso de implementación. Hola, ministra. ¿Qué opinión tiene el gobierno respecto al debate que se ha generado en torno a la franja de la favor y este mensaje del que se jodan? Se lo pregunto porque hay varias voces en el oficialismo que dicen que esto ha elevado el tono, que ha sido un poco agresivo. ¿Cómo lee el gobierno este tipo de mensajes? Y aparte quería saber si desde La Moneda hay alguna reflexión respecto a lo que ha ocurrido en las últimas encuestas, que hemos visto que se ha acercado la posición de la favor y la posición del en contra. Miren, lo que pasa es que como gobierno no somos opinólogos de las franjas electorales y la verdad es que no nos corresponde opinar sobre eso, es la ciudadanía la que tiene que observarlas, la que tiene que reflexionar en torno a los contenidos, los mensajes que se transmiten en la franja y tampoco estar opinando sobre cómo evoluciona en las encuestas una u otra opción, sobre todo debido a la prescindencia que tenemos que mantener en esto y que no se interpreten opiniones de gobierno en torno a estos resultados de la encuesta como una crítica o una valoración a una u otra opción. Dicho esto, nuestra principal tarea es poder seguir con la campaña de voto informado, que la ciudadanía esté plenamente al tanto y consciente junto con lo que puedan hacer además los propios partidos o el CERVEL de informar sobre el proceso o, en el caso de los partidos, sobre sus propias opciones, promoviendo sus propias opciones. Pero lo que nos corresponde a nosotros es poder tener una información lo más neutra y objetiva posible para que la ciudadanía sepa que el 17 de diciembre no solamente el voto es obligatorio y con qué implementos tiene que recurrir a sus urnas, sino que también sepa que esto se trata de aprobar, votar a favor o en contra más bien de una propuesta constitucional elaborada por parte del Consejo que fue electo para eso. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La asociación de ISAPRES anticipó una crisis sanitaria, habló de una cuenta regresiva al sistema de salud privado si no hay acciones concretas de la autoridad en cuanto al fallo de la Suprema por
GES, el tema GES. Quería saber si es que el gobierno tiene este mismo pronóstico. Ustedes también pronostican una crisis sanitaria por esta situación y finalmente ellos también hablan de un espacio de acción que es muy breve. ¿Comparten un poco el diagnóstico que hace la Asociación de ISAPRES? A ver, en primer lugar, es evidente que a la Asociación Nacional de ISAPRES, o más bien, que la Asociación Nacional de ISAPRES defiende los propios intereses del modelo de negocio de las ISAPRES. Y eso ha sido reiterado no solamente ahora, sino que desde que se produjeron al menos los primeros fallos por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, nuestra preocupación como gobierno, a diferencia de la Asociación Nacional de ISAPRES, es poder, en primer lugar, garantizar que el fallo se cumpla, porque si no estaríamos abriendo paso al incumplimiento del fallo de otro poder del Estado. Y eso traería serios problemas para el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, que las y los usuarios de tanto de la ISAPRES como de FONASA mantengan cierta estabilidad en el sistema. Es decir, ¿qué significa esto? La estabilidad para los usuarios que puedan seguir atendiéndose a través de sus prestadores, sus patologías, enfermedades, etc. Es decir, que no colapse el sistema público y que mantengan sus prestaciones también los que están en ISAPRES en el sistema privado. Y por eso, después de esperar la comisión de expertos y expertas que creó el Senado para hacer recomendaciones, presentamos rápidamente un proyecto de ley corta que está en tramitación y esperamos, obviamente, instamos a que este proyecto, para responder lo antes posible a este tema complejo que estamos atravesando, a esta situación a través de la concomitancia y el acuerdo del Senado sobre la ley corta de ISAPRES. Ahora, el fallo GES, ustedes saben que eso no pasa por proyecto de ley, es el llamado que hace la Corte Suprema, es a un cumplimiento inmediato que tendrá que materializar a través de alguna instrucción la superintendencia, pero lo que dice básicamente con el fallo GES es que esto, se suspendan los cobros indebidos. Y eso no depende del gobierno de un proyecto de ley. Ahora, vamos a hacer todo el esfuerzo y efectivamente el Ministerio de Salud ha estado trabajando en eso y con otros ministerios para evaluar qué podemos anticipar legislativamente para cumplir o dar ciertas certezas a lo que es el fallo de la Corte Suprema. Hay aspectos de la ley corta que podrían eventualmente adelantarse, por ejemplo, en el marco de la discusión del reajuste del sector público, pero eso está en evaluación y no queremos anticipar nada sin tener toda la evaluación técnica correspondiente para poder ver si es que realmente podemos avanzar en ese camino a la espera de que el Senado dé el acuerdo de la tramitación de la ley corta de ISAPRES. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente canceló su asistencia a la cumbre climática, a la COP28, para abocarse a temas locales y ajustar algunas tuercas. Algo usted ya comentaba, pero quería si me podía precisar un poco en qué va a consistir la agenda del presidente esta semana, si va a ser algo relacionado con el cambio climático o si se va a enfocar de lleno en lo que es la seguridad ciudadana y en algunos de los temas pendientes, como por ejemplo la designación del nuevo Contralor. Y lo otro que le quería preguntar, ministra, es qué temas analizaron en el comité político específicamente con la ley de presupuesto, lo que se va a reponer o la eventualidad de que si no prosperan algunas normas del gobierno recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, sobre lo primero, efectivamente se evaluó la no participación del presidente en la COP, dado que hay una cantidad de actividades y reuniones que han quedado pendientes a propósito de las giras internacionales, que han sido muy importantes y muy destacadas, pero ya es necesario poder resolverlas, dado que estamos ya pronto a entrar al mes de diciembre, se acaba el año y ahí hay ciertos ajustes que hacer, que ha señalado el presidente, aprietes para poder sacar adelante iniciativas. Esto obviamente tiene una perspectiva no solamente metropolitana, sino que también de regiones, la seguridad y la agenda económica. Pero ojo que con la agenda económica no se trata solo de crecimiento económico o empleo, también se trata de un crecimiento económico sostenible y sustentable. Cuando nosotros lanzamos el Plan Nacional, por ejemplo, de litio, o la Estrategia Nacional del Litio, o la de hidrógeno verde, lo hacemos pensando también en un crecimiento económico
más sustentable y que nos permita alcanzar la carbono neutralidad. Y esos son parte de los compromisos que hemos establecido también a nivel internacional para enfrentar de manera decidida el cambio climático. Entonces es una agenda económica que se preocupa del bolsillo familiar, de la reactivación económica, pero también de la perspectiva de desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, es que la visita a la Antártica también tuvo que ver con eso. Y yo quisiera reiterar y destacar algo que ha dicho tanto el presidente Gabriel Boric como nuestra ministra del Medio Ambiente, nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, como lo ha establecido también el secretario general de las Naciones Unidas, que tuvo la oportunidad de visitar la región antártica o el territorio antártico a través de Chile, y es porque justamente a través de lo que se puede hacer en la Antártica, su cuidado, también podemos observar lo que está pasando en el mundo con el cambio climático, monitorear y establecer medidas lo más responsables posible para enfrentar esta situación. Entonces, la visita a la Antártica no tiene que ver solo con una cuestión de soberanía, la soberanía chilena y el rol que nos pone a ser puerta de entrada al mundo, al territorio antártico, sino que también en cómo se puede contribuir desde ahí a la investigación y el enfrentamiento multilateral a el cambio climático que afecta no solamente a Chile, sino que el mundo. Y la otra pregunta era... Lo analizado en el comité. Lo analizado en el comité. Bueno, principalmente estuvo centrado en agenda de gobierno, como les decía, no voy a dar mucho más detalles sobre eso, pero sí va a estar centrado en lo que les dije anteriormente, seguridad, economía, la agenda económica, en destrabar la ley de presupuesto. Ya dimos un paso importante en el Senado, probablemente a propósito de la reposición de los recursos en el Senado de aspectos importantes de la ley de presupuesto. No olvidemos que en la Cámara de Diputados y Diputadas se rechazaron partidas y aspectos importantes en educación, en salud y en otros. Eso se repusieron en el Senado y por lo tanto en la Cámara esperamos que se produzca la diferencia con el Senado y por lo tanto es muy probable que haya una mixta. Y ahí vamos obviamente a defender los acuerdos que hemos alcanzado, proponer otros acuerdos para que la ley de presupuesto responda contundentemente a las necesidades sociales, en seguridad pública, en seguridad económica y en seguridad social. Y, por último, esperamos avances también en cuanto al pacto fiscal. Nosotros lo hemos señalado en otras oportunidades, venimos adelantando esto, que el pacto fiscal ya está en su recta final. No podemos seguir esperando mucho más. Lo venimos proponiendo desde el año pasado. Insistimos en ello después de que se rechazara en la Cámara de Diputados y Diputadas una reforma tributaria. Y hoy día el pacto fiscal no es solo sobre temas de impuestos a la renta para aquellos que más tienen, sino que también implica medidas para seguir reactivando la economía, es decir, crecimiento económico, como también medidas de responsabilidad tributaria, ¿ya? Y esto adquiere mucho más sentido después de conocido el escándalo del caso Audios. O sea, cómo robustecemos nuestra institucionalidad para no permitir dar ningún espacio y ninguna cabida a actos de corrupción o a que aquellos que son agentes corruptores sientan que puedan corromper a nuestras instituciones para sacar provecho económico, como lo que es no pagar impuestos. Porque usualmente los que más facilidades tienen para no pagar impuestos son los que tienen más poder y más redes. Y eso hay que evitarlo a todas costas. Avanzamos con la ley de delitos económicos, queremos insistir en que se avance en otro proyecto que presentó el gobierno que es de inteligencia financiera y esperamos también que en el marco del pacto fiscal podamos avanzar también rápidamente lo que es el aspecto de normas anti-elusión y anti-evasión tributaria que va a dar mayores garantías de que aquellos que tienen que pagar impuestos lo hagan y no encuentren en nuestra institucionalidad fórmulas para poder eludir esa responsabilidad que termina perjudicando ni más ni menos que a todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de las críticas a la ministra del Interior, Carolina Toá, algunos parlamentarios oficialistas le han apuntado a usted acusando que se estaría cuidando más de la cuenta, que estaría privilegiando su liderazgo individual y, de hecho, un ex vocero, como el senador Lagos Weber, dijo que las vocerías no eran para decir solo cosas bonitas, sino para explicar las difíciles. ¿Usted reconoce que hay temas donde debería quizás tener mayor participación como vocera de gobierno para evitar errores comunicacionales, sobre todo en temas importantes? Mire, yo lo que puedo señalar, además de las distintas opiniones diversas que se puedan dar sobre la gestión de gobierno, es que todos nuestros ministros y ministras están trabajando intensa y coordinadamente en sacar adelante el proyecto que
que va en búsqueda de mayor calidad de vida para nuestro país. Efectivamente, siempre hay agendas que por las prioridades ciudadanas tienen mayor impacto político-comunicacional o más proyectos de ley que tramitar. Pero eso no obsta que todos los ministros y ministras, aunque tengan cobertura o no mediática, aunque sean el centro de la atención de un parlamentario u otra, están trabajando muy intensamente y coordinadamente por sacar adelante eso, para sacar adelante la agenda de gobierno. Entonces, esto no se trata de un ministro u otra, de quien asume costos o beneficios, porque lo que estamos pensando nosotros día a día es que las medidas que tanto requiere nuestro país en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, avancen. Y eso ha implicado, como lo decía anteriormente, tener efectivamente avances en materia de seguridad, en materia económica. Estamos extendiendo el bolsillo familiar electrónico, estamos avanzando en materia de transporte público. Esta semana van a haber medidas además por parte del Ministerio de Desarrollo Social en lo que es el registro social de hogares. En seguridad, como lo decíamos anteriormente, la incautación de drogas, de armas, los operativos policiales, lo que hemos hecho en la frontera, las gestiones que estamos haciendo con Cancillería para concretar las expulsiones. Es decir, esto es un trabajo colectivo. Esto no tiene que ver con individualidades. Nuestro gobierno tiene la más plena convicción que la unidad es la respuesta a los problemas. Y por eso es que trabajamos unidamente, coordinadamente, por sacar adelante las distintas agendas, que no son solamente sectoriales, sino que son agendas de gobiernos que las asumimos en conjunto. Yo le pregunto particularmente por su rol como vocera de gobierno, al comunicar temas importantes. Está bien, todos los ministros están trabajando, pero las críticas apuntan a su rol específicamente, que se estaría cuidando de ciertos temas. ¿Usted siente cómo recibe esa crítica? ¿Que estaría privilegiando su liderazgo individual? ¿Que elige de qué temas y de qué temas no hablar? Han sido declaraciones que han salido en las últimas horas por parte de parlamentarios oficialistas. Mire, la verdad es que no quiero hacer una polémica. Yo creo que ustedes han visto como en cada vocería tenemos que hablar de todos los temas permanentemente, de la agenda de seguridad, de la agenda económica, porque eso representa el conjunto del trabajo del gobierno. No es solo el trabajo de un ministro o ministra. Nuestra tarea es diversa y tiene que ver con poder estar respondiendo a las necesidades de la gente. Y eso es comunicado todos los días, no solo por parte de un ministro o ministra, sino que de todos los ministros y ministras. Y hay una agenda legislativa, evidentemente, que es muy intensa y que la asumen distintos ministros y ministras. Entonces, está bien, son opiniones, pero yo creo que aquí lo importante, más que caer en supuestas o instalar supuestas diferencias, disputas que no existen en el gobierno, es mostrar que cuando hay trabajo colectivo, cuando nos centramos en la unidad en nuestro país, incluso más allá del gobierno, la unidad de sectores que están fuera de este gobierno, en el Parlamento, en las calles, podemos avanzar. Y ese es el principal desafío que tenemos y el principal llamado que queremos hacer, más que centrarnos en ese tipo de declaraciones o evaluaciones que la verdad es que no son muy conducentes para el objetivo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bien, hay muchas opiniones diversas, pero la tarea fundamental del gobierno es seguir trabajando de manera intensa y coordinada en sacar adelante el programa y sacar adelante todas las medidas que están alineadas con las prioridades ciudadanas. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.